Muy bien, gracias Ariel. Bueno, me voy ya al encuentro de Axel, que está aquí. Bienvenido, Axel. ¿Cómo andas, gato? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andan? Bien, bien. Qué Bueno. frío, ¿eh? Uf. Qué detalles, ¿eh? La camiseta La abajo camiseta, de la... sí, abajo vieja de la escuela. camisa. Vieja escuela. Bueno. Pero no tenías que buchonearme. Se nota, por eso te buchonea antes que lo diga la gente. Igual yo lo hago también, ¿eh? Todas las No, mañanas. yo soy, sabes que Todas las sufro el mañanas. frío. Y además hoy anduvimos... Mucho. No, hoy estuvimos haciendo el juramento de fidelidad a la bandera sí. de 2770 nuevos agentes de la policía de la provincia, así que un acto con todos los familiares. Bueno, eso simplemente para decirte que Sí. hoy recorriendo un montón. Ahora ya vamos a ir. ¿Qué momentos, Axel, no? ¿Qué momentos en la Argentina? Cada vez más odio, un gobierno que, como el de Macri, persigue, una justicia que viene a cumplir con ya lo que se había predestinado contra Cristina en el 2015, proscribiendo políticamente, en la mira a ustedes. Digo, momento difícil para la Argentina, ¿no? No, tremendo, gravísimo. La verdad, gato, gravísimo. Lo de Cristina, por supuesto. Cristina inocente y condenada de todas maneras. Crónica de una condena anunciada, porque como bien decía ella, la vienen preparando hace mucho tiempo. Y la verdad que hay mucha discusión sobre las responsabilidades de esto. Yo creo que en Argentina se está viviendo un clima de odio, un clima de persecución, un clima totalmente antidemocrático, como veníamos recién, represivo. Así que yo, si me preguntás un componente particular, yo responsabilizo a Javier Milei. Esto pasa en la Argentina de Javier Milei, en el marco en el que, bueno, hay odio contra el periodismo, pero hay también contra artistas, contra todo el que piensa distinto. El gobierno planteó una intervención federal a la provincia de Buenos Aires. La verdad que ocurren cosas que tienen que ver con este gobierno. Así que yo responsabilizo a Milei, me parece importante marcarlo. Incluso en el gobierno de Macri, que hubo todo un proceso de persecución, no terminó con Cristina presa, y además el propio Milei y el gobierno, por sus fuentes, dijo que mandaron gente a la justicia para ver si la metían presa, antes, después, en qué momento. O sea que una intervención descarada sobre el Poder Judicial también. Ahora, por otro lado, qué responsabilidad histórica para ustedes, dirigentes, porque lo de la semana pasada en Plaza de Mayo rompió todo, la gente expresándose con mucha paz, con mucha tranquilidad, y marcándoles también a ustedes una responsabilidad de, como decía Cristina, representar a mucha gente que hoy no se siente representada, ¿no? Mira, absolutamente, yo creo que fue un ejemplo también la reacción de la propia Cristina, porque hablaban de que iba a haber hechos violentos. Bueno, la verdad que fue una marcha en paz porque no estaba Bullrich instigando, y porque no estaba todo el aparato que tienen para provocar. Y después, bueno, una plaza muy clara con respecto a que hay que ponerle un freno a Milei, ¿no? Que hay que ponerle un freno a Milei. Sí, sí, y en ese claro. sentido me parece que sí, hay una responsabilidad grandísima, cada uno, obviamente desde el lugar, los que además, intendentes, gobernadores, los que tenemos el rol de ser opositores, pero a la vez gestionar, vos decías grave, dificilísimo. Hoy hubo una reunión, después si querés te cuento, vamos a hablarlo ahora, con una bueno. caída muy grande de los recursos para todas las provincias argentinas. Ahora, Axel, y cada vez más necesidad, ¿no? Sí, Cada vez más necesidad, claro. cada vez más desesperación. ¿Vos te imaginabas en algún momento una Cristina presa, la principal líder de la oposición en Argentina, proscripta, presa, por esta derecha, que es lo mismo? Macri, Milei ahora vienen a cumplir con el componente del poder, digamos, y de empezar a sacar todos los que les moleste de encima. Y esto es algo que vienen construyendo con varias causas y con un poder judicial que desempeña el papel de un partido de persecución. Hablamos 20 veces del lofer, estuvimos ahí enfrente a tribunales varias veces, así que esto se viene prefigurando de todas maneras. Por eso hay un clima para mí generado o incentivado también por esta situación de odio. No hay que pasar por alto que es una derecha que es mucho más agresiva, que es mucho más desinhibida. Así que yo creo que las cosas que están pasando realmente son gravísimas, gravísimas. Es difícil construir escenarios sobre cosas de esta gravedad, sobre situaciones de esta gravedad. Porque además va con un discurso violento. Ahí está Esper,
que todos los días fogonea, te tira contra vos, dijo lo de las barbaridades que dijo contra Cristina, lo repitió el fin de semana. Digo, hay un lenguaje en estos tipos de una violencia extrema todos los días. Sí, además, Gato, esto tiene un correlato a todos los niveles y en todos los estamentos, todos los sectores de la sociedad. La verdad que si el presidente insulta y directamente dice hay que odiar más, prácticamente convocando a la persecución política y a la violencia, esto tiene efecto en todos los estratos de la sociedad. ¿Cómo le vas a decir? El otro día hablábamos en un secundario, estuvimos después abriendo un centro universitario y me decía un docente, ¿cómo le decís a los pibes, a las pibas que tienen que comportarse con respeto, con tolerancia, bueno, todos los valores que se predican, si desde la más alta autoridad celebran este tipo de cosas, la persecución judicial, la violencia, el odio, es permanente, muy grave. ¿Y cómo derrama esto hacia los sectores del peronismo? No, yo creo que, bueno, como lo observamos, ocurre esto en medio de un proceso electoral. Cristina había anunciado su candidatura, yo había tenido incluso una reunión el jueves anterior, después la vi el martes, que fue ya lo de la sentencia, que estuvo todo el día, que la sacaban, no la sacaban, cuándo la sacaban, no hubo trascendidos, pero estuvimos el jueves empezando a diseñar una mesa a la que voy a convocar ahora. Yo no quiero hacer de esto un reality show, digamos, que cuándo, que cómo, pero sí la estoy convocando para que en esa mesa se empiece a hablar de la forma de hacer una lista conjunta. Esto es importante. Muy Eso importante. es producto del encuentro que vos y Cristina tuvieron. Es un compromiso, lo hicimos público y bueno, estos días fueron días complicados porque eso fue el jueves, luego el martes la sentencia, después todo lo que ocurrió. Así que yo estoy convocando para luego llamar también a otros sectores. Creo que tiene que ser una estrategia electoral. Después se habla de unidad, Bueno, eso es una construcción. Todos saben que hay diferencias, que hay sectores. Yo creo que esta coyuntura implica que hagamos el esfuerzo de buscar una estrategia electoral conjunta, respetuosa de cada uno de los espacios, respetuosa de cada uno de los sectores, respetuosa de las representatividades, pero una estrategia que permita ponerle un freno a Milei, que es lo del 25. Vos fíjate que esta es una elección intermedia. Se ha hablado mucho del resultado, de tal cosa, de tal otra. La verdad que hace 20 años que no se gana una intermedia, que el peronismo no gana una intermedia. Así que siempre ha sido elecciones complicadas, hemos sido oficialismo, oposición en la provincia y en la nación, no se ganaron, después... Pero es importante esto que marcás, Axel, como decía Cristina cuando estuvo acá, digo, hoy es Milei o anti-Milei, digo, no hay espacio, ¿no? Y hay que formar esto que vos decís, hay que ir a ganarle a Milei, hay que poner ese objetivo, tiene que ser el objetivo. Sí, además hay que movilizar. Vos pensás que es un electorado que se ha visto en otras provincias que ha tenido una participación muy baja, así que hay que llevar un debate, hay que entender y comprender cuál es el objetivo del voto. Yo creo que hoy prácticamente no hay sectores de la sociedad que no estén afectados por las políticas de Milei. Yo 3 veces por semana recorro, 2 el interior, el conurbano mucho más, pero donde uno va, una fábrica, una escuela, un comercio, el turismo, acaba de terminar un fin de semana largo, 20% menos. Sí. Es un desastre. No hay sector que le vaya bien prácticamente. No hay sector que le vaya bien, o serán sectores financieros, algunos sectores financieros o vinculados al extractivismo, que claramente la provincia de Buenos Aires es una provincia productiva. Ahora vamos con eso, pero digo, volviendo a esto, también ahí para el electorado de la provincia de Buenos Aires, para el electorado peronista, tenerla a Cristina presa va a ser una motivación para ir a ponerle esto que vos decís, el freno a Milei, porque están ya excediéndose en todo, van por todo realmente. Pero mira, Gato, yo creo que para enfrentar la condena a Cristina hay que ganarle a Milei. Claro. Es natural porque estas cosas ocurren con un gobierno de ultraderecha como el que tenemos, con un gobierno realmente inclinado y dedicado a generar todo lo que no tiene que ver ni con la producción ni con el trabajo, y al mismo tiempo eso acompañado de un autoritarismo cada vez más desembosado. Entonces yo creo que ante eso hay una explicación. En la provincia de Buenos Aires, yo decía
el otro día inaugurando una escuela, ¿no? Tenemos inauguradas, no sé, 260 escuelas prácticamente nuevas. Y decía, bueno, lo que se vota es más escuelas o menos escuelas. Total. Lo que se vota es universidad sí, no. o contra la universidad, lo que se vota. Y creo que explicar y saber darle claridad a qué es lo que está en juego ahora es algo que cada vez está más a la vista. Por supuesto que la persecución judicial, el autoritarismo, democracia contra autoritarismo, es otro de los ejes centrales. ¿Tenés miedo que el gobierno de Milei esté incentivando a ciertos dirigentes peronistas que por ahí han quedado un poco dolidos a que armen espacios propios al estilo Randazzo en el pasado? Mira, cuando hablo de hacer una mesa para una estrategia electoral y de convocar a los sectores, nosotros en el MDF, pero creo que todos los sectores del peronismo están buscando convocar a los sectores que se alejaron, que se enojaron, que se molestaron o que tuvieron otras estrategias, hoy con esta situación donde está enfrente un gobierno como el que tenemos, que la verdad que a nivel mundial es una vergüenza, ¿no? Lo que pasa en la Argentina con el gobierno de Milei es una vergüenza. Cómo nos endeuda, las cosas que plantea en materia de política internacional. La neutralidad argentina y el multilateralismo son políticas de Estado prácticamente, no se han roto en circunstancias solamente muy excepcionales. Se ha hecho otra cosa. Y ahora han puesto en forma irresponsable a la Argentina otra vez en el medio de un conflicto mundial. Y no piden por la paz, sino que al revés. Entonces yo creo que son muchos los motivos, la soberanía, las Malvinas. Hay una lista tan larga de motivos, pero después la vida cotidiana. Bueno. Después representar a todos los sectores castigados por la política de Milei. Nosotros desde el gobierno de la provincia, por supuesto, con todos los instrumentos que tenemos a disposición, siempre decimos escudo y red para utilizar con una política económica que no da tantas alternativas, pero bueno, Milei corta los remedios, ampliamos la cobertura de remedios, Milei corta el transporte, nosotros incentivamos a que haya más transporte. Bueno, a cada sector, mirá, Milei no quería aprobar paritarias, en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires vinieron sindicatos a que las paritarias fueran convalidadas por nuestro Ministerio de Trabajo, cosa que no pasaban hace mucho tiempo, pero marcan que evidentemente hay un contraste muy grande entre lo que hace Milei y lo que hace un gobierno peronista. Total. Lo mismo con los intendentes. Hoy. Bueno, y estás demostrando en la provincia, ahora lo vamos a profundizar, pero lo decimos siempre, el contraespejo, que un plan alternativo al de Milei es posible, con redistribución, con justicia social y es necesario también, ¿no? Por supuesto, es otro camino, lo que trata de hacer todas las derechas, pero esta en particular, es decir, no hay alternativa. Hay que hacer esto, aunque sea doloroso, aunque sea sufrimiento. Ya lo había hecho Macri con la luz al final del túnel, ¿no? Los brotes verdes. Empezó a hablar de que hay que atravesar un sufrimiento que no termina nunca y que es innecesario y que se descarga sobre los sectores obviamente más vulnerables, los sectores medios, los sectores trabajadores, los sectores también hoy está afectando a la clase media, profesional, comercial. Hay muy pocos que se salvan del huracán que está generando Milei. Vamos a terminar el tema político. Elecciones, Toto, sí, elecciones. Axel, para confirmar, para pasar en limpio, no hay posibilidad de modificación de la fecha del 7 de septiembre, está confirmada, no hay conversación, no hay pedidos, no hay nada. No, lo que hay es un calendario electoral que está puesto por decreto. Yo lo expliqué cuando lo hicimos, lo expliqué cuando nos enteramos de que Milei sacó la boleta única. La boleta única fue hecha para generar caos en las elecciones, implica 2 urnas distintas el mismo día. En otras provincias de otras dimensiones puede ser, en provincia de Buenos Aires eso generaría esperas, generaría dificultades. Así que esto es conveniente para que las elecciones permitan que la gente vote. No se tomó la decisión considerándome a mí, al gobernador o al espacio político en términos de conveniencia, porque sería muy difícil plantearlo así. O más, que cambia. Vos decís más instrumental que más instrumental es la imposibilidad de hacer la elección. Lo hemos hablado muchísimas veces. Sí. Se necesita duplicar prácticamente la cantidad de mesas en la provincia. Es claramente imposible. Por eso me parece que hay que avanzar y hay que tener una estrategia unificada que dé una respuesta, que cuide a la gente, que vaya dando también las indicaciones, porque por eso lo del MDF, lo que decía el Gato, que hay una alternativa a esto.
que hay una alternativa. Hay que ir construyendo una alternativa también. Y ahí hay dos aspectos puntuales. Uno es la desaparición de la posibilidad de Cristina candidata. Está en la conversación, se empezó a hablar sobre nombres. ¿Hay una posibilidad de que Máximo Kirchner ocupe ese lugar en la tercera sección? Mirá, no hay vetos, obviamente, nuestro espacio, pero todos los espacios plantean eso. Sí. Lo que sí se plantea es que las candidaturas sean las más competitivas y que eso se resuelva en una estrategia conjunta, Ok. sin imposición de ningún sector. Yo tampoco estoy planteando tiene que ser tal candidato tal otro, hay que sentarse a verlo y ver cómo lo hacemos de la mejor manera posible, más armónica y, repito, respetuosa de todos los espacios, respetuosa de las necesidades de cada uno, respetuosa de los intendentes que tienen la obligación de gobernar en condiciones muy complejas. Y en ese sentido, qué sé yo, va a ser una elección muy territorial también. Y ahí, en ese punto, hay muchos intendentes que proponen ser candidatos. Sería una especie de nuevas testimoniales. ¿Es una posibilidad que considerás? ¿Está bien? ¿Te gusta? Hay ¿No te muchos gusta? intendentes que lo hacen habitualmente, que ocupan un lugar en la lista para darle un apoyo a la lista, para darle claridad a las candidaturas. Eso conforma parte de una estrategia que hay que resolver. En el MDF yo lo he escuchado, de varios intendentes que tienen esa vocación, pero forma parte de una estrategia electoral. Lo que sí tiene que quedar claro es que acá está o Milei o un trabajo digno, o Milei o la educación pública, o Milei o la salud pública, o Milei. Y eso hay que expresarlo también en las boletas, pero finalmente creo que la campaña va a ser en ese sentido. Y además hay que ponerle nombre, ¿no? Al frente, Al sí. frente. Yo por eso digo... Porque los tiempos empiezan a correr ya. Sí, En 20 días tenés el frente. la convocatoria de una ¿Cuándo va a mesa ser para la empezar a hablar, convocatoria para la mesa? ya es inminente. ¿El miércoles puede ser? ¿Se hablaba una reunión mañana? ¿Podría ser el miércoles una reunión? Yo ya la estoy acelerando, pero Ok. todavía no tengo confirmación. Me parece que está muy bien que se haga lo antes posible. Ok. Y hay una vocación, que eso es lo que charlamos con Cristina, y entiendo que todos los sectores, de hacer una lista conjunta, lo que... Por eso decía, me parece que eso es Es importante. importante lo que porque... acabas de marcar, esto no es menor, no hay vetos. No, claro, y no lo puede haber. Y no lo puede haber. Ni de un lado ni del otro, ¿no? Vos en un Me momento parece. hablaste con Storani, hablabas recién de algunos sectores del peronismo que por ahí no están o tienen algún ruido con Unión por la Patria. ¿Hasta dónde pensás que se puede abrir esa convocatoria a sectores? ¿Hasta dónde pensás que hay voluntad también y hay margen para hacer un frente lo más amplio posible? Mira, creo que hay un corte hoy en la sociedad que es los que están de acuerdo con el gobierno de Milei, con sus políticas, con sus resultados, con sus formas, con su comprensión directamente de un desprecio a la democracia. Y eso va contra la tradición política de espacios muy diversos, Sí. de fuerzas democráticas muy diversas, de partidos diversos. No sé si va a haber una confluencia en un frente electoral. Sí hay conversaciones y hay intentos, porque me parece que el corte cada vez más claro va a ser, y en esto también lo digo por la recíproca, los que vayan en la lista de Milei, los que vayan atrás de la Libertad Avanza, están convalidando su endeudamiento, están convalidando su odio, su violencia, están convalidando estas ideas tan retorcidas y tan contrarias a nuestra cultura histórica, popular, tan contrarias a las necesidades de casi todos los sectores, porque eso es una cuestión transversal. Te repito, está todo parado en la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires es la provincia más grande. Nos está llevando a casi 10 puntos de desempleo en el conurbano bonaerense. 9,7. Obviamente, Bueno, ese no es un dato menor, Sí. de la última cifra, aumento. 9,7. sí, de 6,4 en general a 7,9 Ah, y tenemos 7,9. 9,8. 9,7. Esto es la general y 9,8 en el conurbano. Claro. Son números ya casi de Altísimo. 2 cifras. Claro. Uno recuerda experiencias parecidas a estas, de planes de estabilización de los precios, que consisten en planchar el dólar y obviamente reprimir los salarios, reprimir los ingresos, reprimir las jubilaciones, destruir el mercado interno, destruir el poder de compra, destruir el trabajo formal. Y ahí, una vez que cae la demanda, obviamente cae la producción y obviamente cae el empleo. Y eso es lo que estamos viendo. En estas últimas semanas, mes de junio, hubo una catarata de cierres, suspensiones, problema de Toyota, pasando por Kimberly-Clark, empresas de consumo masivo, frigoríficos. Casi no hay rubro que no haya sido afectado por la política de Milei. Pensar, Axel, que lo hablamos muchas veces con vos, Toyota llegó a poner turnos extras
durante sábados y domingos porque no paraban con la producción. Y hoy está todo parado. Pero Gato, hoy veía, bueno, se vio cuando fueron los hinchas de Boca ahora de viaje, ¿no? A Miami, que mostraban los precios de una cosa de otra. Eso no es un tipo de cambio natural, eso es un proceso de planchar el tipo de cambio, de generar una cotización artificial que vienen sosteniendo con el objetivo de que obviamente con el dólar quieto, como fue la convertibilidad, como fue la tablita de Martínez de Oz, obviamente eso afecta la dinámica de los precios, pero un costo de una recesión y de una caída de los salarios insoportable. Está todo parado, la gente no llega a fin de mes, cada vez es más masivo. Después nosotros tenemos que presentar una alternativa a esto, por supuesto. Hoy hubo, creo que un hecho inédito en este año y medio, los 23 gobernadores más el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, firmando un documento reclamándole al gobierno de Milei que hagan coparticipable el impuesto a los combustibles, los ATN, pero es un hecho político fuerte el de hoy. Sí, que empiezan a comprender muchos gobernadores que la realidad es otra la que les pintaban. Y vos fijate, acá hubo una doble caída, cuando uno la cuantifica, y esto lo pueden constatar, es inmensa, de los recursos que recibe el conjunto de las provincias. Yo, desde que asumió Milei, diciembre del 2023, ahora mayo del 25, computo más o menos 30 millones de millones la caída de los recursos que perdieron las provincias. ¿En concepto de qué? En recursos no automáticos, que tienen que ver con fondos, con obras, con diferentes distribuciones que se hacen por ley, es ilegal lo que está haciendo, y del otro lado la caída de la coparticipación, porque la crisis económica afecta también los recursos que se distribuyen de manera automática. Es un 35% menos los recursos que recibieron las provincias desde que está Milei. ¿Y qué problema hay? ¿Qué problema hay? La demanda, las necesidades, las respuestas que hay que dar desde las provincias y desde los municipios crecen exponencialmente. Mirá, en los municipios la demanda espontánea de alimentos, que es cuando va una familia, alguien a pedir alimento al municipio, se ha triplicado en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Está creciendo la demanda de remedios, porque la gente no puede comprarlo en la farmacia. Esto parece que es un tema que Milei es capaz de invisibilizar y limitar simplemente a variables financieras o al proceso de ajuste estructural que está realizando. Ahora, esto no resuelve la problemática de que si llegas al 20 no llegas al 30. Ahí, Axel, ¿no hubo cierto éxito discursivo de Milei de decir que todo eso era mal gasto del Estado y superávit y baja de inflación, armar una película grande que para muchos pareció ser un argumento sólido? Mirá, Milei se apropió del 35% de los recursos de las provincias, de lo que recibían, vis a vis lo que venían recibiendo. Milei se apropió de los recursos de los jubilados. Su ajuste, obviamente, incluyó la obra pública por completo, el estado de las rutas, el estado de las viviendas que detuvo, toda la obra pública parada en la Argentina, eso con un costo creciente y acumulativo, porque decía Catopó y me decía nuestro ministro de Infraestructura, un año sin mantenimiento de la ruta equivale más o menos a 4 años de avance. Bueno, hicieron una demanda por el abandono de la ruta. Además, ¿no? Tampoco las transfiere a las provincias. Hoy un poco lo que decían es, le damos un fondo, quería hablar de los fondos estos que están reclamando los gobernadores, todos los gobernadores de la Argentina, de todos los espacios políticos, bueno, la Libertad Avanza no tiene gobernadores, pero todos los gobernadores reclamando que fondos que se apropió el gobierno nacional, como el fondo de ATN, las asistencias del Tesoro Nacional, y el fondo que proviene del impuesto a los combustibles, que es un fondo vial, para el mantenimiento de las rutas, que tampoco se usa para eso, esos fondos que tienen que ir a las provincias, bueno, que lo distribuya entre las provincias, porque eso no va a afectar el superávit o las cuentas públicas o el equilibrio fiscal del gobierno nacional, pero son fondos que corresponden a las provincias, que vayan a las provincias. Eso es lo que se está planteando, y se está planteando cada cual con su estilo, cada cual a su manera. Pero todos ven, hoy decían algunos gobernadores, no llegan a pagar los aguinaldos, empieza a pasar en la provincia de Buenos Aires con muchos intendentes, también porque empieza a caer la coparticipación. Hay provincias y municipios que dependen de los recursos coparticipables en gran medida. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, me parece a mí? Que las provincias, cuando uno mira los datos reales publicados por el gobierno nacional, en las provincias
lo que se ha visto es que la presión tributaria, o como quieran llamarlo, el porcentaje de impuestos sobre cualquier indicador que tomes, producto, cualquier indicador que tomes, el propio presupuesto, el movimiento del presupuesto, lo que muestra es que las provincias estuvieron obligadas por la reducción de recursos de Milei a afrontar esto acomodando sus cuentas. Y las provincias ni emiten dinero, ni tienen una posibilidad de financiamiento. Bueno, ahora nosotros estamos esperando que nos aprueben, por eso pedimos también un apoyo fuerte al gobierno provincial, a las leyes del gobierno provincial, porque necesitamos que nos aprueben nuestra ley de endeudamiento, que nada más para refinanciar lo que nos dejó Vidal. No es nada más que eso, pero si no, ahora, Axel, presiona más sobre las cuentas provinciales. No es tu caso porque desde el primer momento te pusiste en la vereda de enfrente, marcaste, te enfrentaste. Bueno, Milei te dedicó varios piropos. Muchos. ¿Notás en el resto de los gobernadores un hasta acá llegamos? ¿O después van a seguir, los llaman, los endulzan, le ponen una zanahoria como han hecho y hasta la próxima? Yo valoro mucho la reunión que hubo hoy. Porque viste lo que dijo ya el jefe de gabinete, que van a vetar cualquier iniciativa que vaya contra el déficit fiscal. Bueno, pero justamente acá lo que se está haciendo, vos fíjate que cada provincia está actuando y a veces directamente en la Corte Suprema reclamando fondos que le corresponden. La propia provincia de Buenos Aires tiene 9 causas ante la Corte Suprema. Desde el Fondo de Seguridad, hoy presentaba las compras de patrulleros, la compra de equipamiento que tuvimos que hacer con un fondo de 170.000 millones de pesos propio, con presupuesto provincial, porque el gobierno nacional se quedó con el fondo de la provincia, pero cada uno de esos reclamos es a nivel provincia. Hoy lo que se hizo es una reunión donde se dice, los ATN son de las provincias, no son del gobierno nacional. Es por ley de coparticipación que el 1% son ATN. El gobierno nacional no lo distribuye, los atesora. Bueno, lo que estamos pidiendo no va contra el superávit. Si no Ahora, tienen que eso reconocer... es un incumplimiento. Es un incumplimiento. Por eso. Porque se está afanando lo que les corresponde a ustedes. Por eso, por ley, lo que se pide es que se distribuya según el índice de coparticipación, y eso asegura que estén los recursos para que se utilicen para las provincias, que están todas con problemas, responsabilidad de esta situación que se está viviendo, que además se reconoce por los 24 que estuvieron hoy representantes, 23 gobernadores, un jefe de gobierno. Bueno. Y me parece que eso es un avance importante. Yo no le quiero poner ni una perspectiva, ni hacer yo un vaticinio sobre cómo va a continuar esto. Lo que sé es que hoy se firmó que estos fondos corresponden a las provincias, que se distribuyan de manera justa, equitativa, según un indicador objetivo, para utilizarse para las necesidades que prioricen las provincias. Pues yo decía, problemas con la soberanía, problemas con la industria, problemas con la producción, problemas con el trabajo, problemas, por supuesto, con el federalismo. Y son los principios básicos republicanos. Sí. Bueno, está arrasando con todo. Ahora, hay gobernadores incluso que no van a poder pagar el aguinaldo. Hay dificultades grandes y hay intendentes en todo el país que están pasando también dificultades. Pero te digo, no solo por la merma de los recursos, sino por el aumento de las demandas. Porque a veces, cuando Milei desreguló los alquileres, ¿no? Que es otro problema que hay con los alquileres, o Milei desreguló los medicamentos, y dijo, esto va a arreglar todo, la ley del mercado. Bueno, en el caso de los medicamentos son sectores concentrados, fijaron precios, lo mismo las prepagas. Entonces, ¿qué pasó? Había gente que antes por privado accedía al medicamento, al alimento, al alquiler, y que hoy no le alcanza. Hoy no, claro. Y que hoy no le alcanza. ¿Y a quién le va a pedir? Le va a pedir... Bueno, el endeudamiento en tarjeta de crédito es inédito en la Argentina. Para comprar alimentos frescos. Para comer. Para comprar ahora alimentos frescos, hablaba el otro día con un supermercadista. Sí. Son cosas que no pasaban hace mucho. El estado en el que están los adultos mayores. El estado en el que están los adultos mayores, con los ingresos que además si protestan, Bullrich, a los palazos. A los palacios de García. A los palazos. Andrés. Axel, buenas noches. Vos recién hablabas del tipo de cambio planchado artificialmente. ¿Sabes que justo hoy el Banco Central dio a conocer un dato oficial de que el gobierno está interviniendo en las posiciones de dólar futuro y bastante fuerte, 2.000 millones de dólares, ¿no? Vos estuviste procesado por este tema. Sí, recordaba que en mi época eso era un delito para algunos. Incluso nos hizo denuncias una oposición de aquel momento, que luego fue gobierno, con Macri, hizo lo mismo. La verdad que actuar sobre
el mercado de dólar a término, de dólar futuro, es algo que hacen los bancos centrales o que hace el propio Tesoro Nacional. Lo que pasa con el gobierno de Milei es que lo oculta, lo esconde, dice que no está manipulando la cotización del dólar, que no está actuando, que es un mercado absolutamente liberado. Entonces vendría a ser esto, que es todo liberado, menos el salario. Ahora nos vamos enterando de que no, de que hay bastantes más cosas sobre las que interviene el gobierno libertario, ¿no? Y planchar el dólar o reprimir salarios, reprimir jubilaciones, tiene efectos muy graves a nivel de estructura económica, a nivel de condiciones de vida, y obviamente enfriar la economía a punto tal que la gente no llega a fin de mes o que el consumo sigue en caída desde hace mucho tiempo, bueno, y que no recupera la producción, que hay ramas enteras afectadas y que entonces se pierde empleo. Bueno, obviamente la dinámica de los precios es otra si no hay poder de compra, si hay apertura de las importaciones y dólar barato. Obviamente que la dinámica de los precios, pero el costo es lo que se empieza a ver con el paso del tiempo. El costo de un plan de ajuste ortodoxo, convencional, tradicional, aplicado 1000 veces, fracasado 1000 veces en la Argentina. Mañana ¿Y cómo viene... se sostiene? ¿Y cómo se sostiene esto? Con endeudamiento. Claro. Con endeudamiento creciente. Con endeudamiento. El otro día veía que estaban pagando 30% en dólares por estos dólares alquilados que toman. Bueno, como dijo Cristina, 30% en dólares. Y hacía una cuenta, están pagando 300.000 palos, que son los que no le dan a las provincias. Es decir, ahorran en un lugar, no hay plata para ciertas cosas, hay bolsillo de payaso para favorecer a determinados sectores y sostener determinadas políticas. Y estas son las caretas que se van cayendo. Payaso, perdón? No, como que es infinito. Hay plata infinita. Bueno, y mañana viene Bueno, es un dicho de la provincia. la primera misión del Fondo Monetario Internacional. Ahí en marco... Exaltación no se usa. No, en Capilla no se usa. Mañana viene la primera misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, a Buenos Aires, en el marco del nuevo acuerdo que firmó, el nuevo programa que firmó el gobierno de Javier Milei. ¿Qué tendría que hacer un próximo gobierno peronista con el Fondo Monetario Internacional? Mira, para mí esto viene arrastrándose desde la época de Macri. Hay una deuda que, lo decíamos en aquel momento, era impagable, los vencimientos eran impagables. Hoy somos de los países más endeudados del mundo con el Fondo Monetario Internacional, representamos una parte importante de la cartera. El Fondo Monetario Internacional fue creado allá por Bretton Woods por el 45 para que los países no tuvieran sobresaltos, no tuvieran estrangulamientos, no tuvieran problemas financieros, cambiarios, y hoy el que le genera los mayores problemas financieros y cambiarios a la Argentina es el Fondo Monetario, o sea que acaba de dinamitar su razón de ser y su estatuto. Esto no va, son préstamos políticos. El que le dio a Macri, el que le dio a Milei, confesos, porque no es que los técnicos se conoce, que apretó, que intervino, que actuó el gobierno estadounidense, Donald Trump particularmente, sus funcionarios, para que le dieran esta asistencia a la Argentina, una asistencia que es una deuda que se vuelve impagable. Entonces, evidentemente, el punto de partida es ese. El punto de partida es un diagnóstico claro, que esto viola el estatuto del Fondo Monetario, los propósitos del Fondo Monetario, que termina poniendo a la Argentina en fragilidad y vulnerabilidad. El fondo se crea porque después de la Segunda Guerra dice, miren, cuando los países tienen problemas de balanza comercial, cuando tienen problemas de deuda, cuando tienen problemas de cotización de las monedas, cuando tienen una corrida, cuando algo, entonces se desestabilizan y eso genera problemas. ¿Cuál era el subtexto de eso? Hasta el propio fenómeno de la Alemania nazi, ¿no? Cambios, hiperinflaciones, problemas. Entonces dicen, acá hay que generar un instrumento que le dé estabilidad al sector externo de las economías. Y arman el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario se convirtió en lo contrario. Es un defensor y un protector del sector financiero. ¿Y hacia adelante qué se hace? Porque ahora ya le debemos 60.000 palos, sumando los de Macri y sumando los de Milei. No, creo que el punto de partida es ese, es dejar muy en claro que esta deuda así no se puede. Y tiene que ser el propio Fondo Monetario el que lo asuma, tiene que haber un conjunto de países. Es una construcción, por supuesto que desde el punto de vista de una medida concreta que se hace, se rechaza la deuda, se cambian los plazos, todo es complicado, pero como dicen, un problema espantoso tiene una solución difícil. Bueno, y esto es lo que tiene que aceptar el propio fondo. Y el fondo hizo auditoría sobre el crédito de Macri y el propio fondo entendió que lo que había hecho era sostener algo insostenible. Y luego, ¿qué hizo?
bueno, volvió a repetirlo. Entonces, Bueno, yo es una creo... pena ahí que no se profundizó la denuncia que se hizo con todos esos antecedentes, que tiene ahí dormida la jueza Capuchetti. Sí, pero vos porque fíjate, es un momento donde la economía internacional... A ver, Donald Trump acaba de destruir hace poquito tiempo, no voy a hablar de lo de los últimos días, sino a nivel económico, todo lo que eran las reglas de juego a nivel internacional, Sí, con en la el suba de comercio aranceles. mundial, la OMC, las reglas del consenso de Washington, las recomendaciones. O sea, acaba de quemar toda la biblioteca ortodoxa, la de Milei también, de qué hay que hacer para que un país le vaya bien, cuáles son las medidas que son correctas, cuáles son las recetas, cuáles son el prospecto que hay que aplicar. Lo acaba de destruir el propio Donald Trump en los problemas que está teniendo Estados Unidos, que se desindustrializó, que tiene déficit fiscal crónico, hace prácticamente, lo digo así, 60 años, tiene déficit comercial crónico, Estados Unidos, el presunto faro del mundo occidental, y está con problemas donde además se retira estratégicamente de sostener en Europa la OTAN. Bueno, es decir, la regla de juego de la economía mundial, en este momento hay que reescribirlas. En este momento hay que reescribirla. Yo creo que dentro de reescribir esa regla tiene que estar el caso argentino. Yo levantaría la mano y diría, mire, acá tuvimos pero dos fíjate, gobiernos pero irresponsables que endeudaron a la Argentina en una Axel, magnitud impagable. Entonces, el Fondo Monetario, que si vos lees sus propósitos, su carta fundacional, su estatuto, vos pensás que Perón no entró al Fondo Monetario Internacional porque dijo esto se va a usar para otra cosa, dicho y hecho, la revolución fusiladora, la Libertadora en el 56, primera medida, entra y toma un crédito del Fondo Monetario Internacional. Esto es para condicionar la soberanía de los países, la política económica de los países. Y bueno, evidentemente, de todas maneras, forma parte de un paquete. Ahora, forma fíjate, parte de un Axel, paquete donde no se puede hacer una locura, pero lo que han hecho ellos es una locura. Bueno, pero ¿a qué punto no hay que hacer una locura? No, Si están... no, pero a ver, yo digo esto, por eso... Es impagable la deuda que va a dejar este gobierno sumada a la que se fumó Mauricio Macri. Es impagable. Cada vez más se entrega la soberanía política y económica. Ahora, sobre esto es un punto muy importante, porque esto también es una causal es de la impagable esa persecución. deuda, aunque querramos, Pero Gato, también, no es ya que... sé, claro, comparto. Pero digo, esto, el fondo, las deudas, es otra de las causales de la persecución, de la condena a Cristina. Lo decía el camarista Alejandro Slócar el otro día, que mucho de la persecución a los sectores, a Cristina, a ustedes, a los sectores nacionales populares que están con esta alternativa, es imposición del fondo. Es que mira, yo no tengo ninguna duda que esto es para disciplinar a la dirigencia, a la militancia, a los gobiernos del campo popular, que cuando ya lo están planteando, ¿no? Si vos no haces lo que es un manual Marche aún hoy preso. roto, y bueno, vamos a ir contra vos, y Marche es esa preso, doble vara. marche preso. Es esa doble vara. Yo de todas maneras, lo que veo también, y yo lo planteé el primer día cuando salió esto de la condena de Cristina, digo, bueno, es llamativo, es significativo que hace poco tiempo Estados Unidos, en cielo despejado parecía, le prohíbe el ingreso, Claro, le saca la visa. Entonces, es casi imposible no pensar que hay un vínculo. Que esto tiene que ver con condicionamientos económicos, que esto tiene que ver con el modelo de país, que esto tiene que ver con la soberanía argentina, que esto tiene que ver con las condiciones de vida del pueblo argentino, que esto tiene que ver con la distribución de la riqueza, que esto tiene que ver con cómo nos insertamos en el mundo, porque es un indisciplinamiento que tiene que ver también. Vos fíjate, de las primeras medidas de Milei, estructuralmente tomó una decisión gravísima y para mí de las más ruinosas que tomó, que es que nos habían aceptado después de mucho tiempo dentro del BRICS, Claro. pleno miembro del BRICS, Eso y fue Milei tremendo. Abandonó. abandonó. Tremendo. Yo creo que sigue abierta esa ventana, Sí. yo lo planteé. Sí, Argentina, sí, sí. entre las primeras cosas que debería hacer es entrar al BRICS. No para casarse con alguien, sino precisamente para tener más alternativas y defender lo propio. Y defender Ahora es lo nuestro. increíble, Axel, porque hay muchas provincias argentinas con el BRIC, ¡pum! Ahí sí que se iban a ir para arriba como pedo de buzo, ¿eh? No como está mandando para abajo todo. Pero la los franja de la gobernadores, ruta, la gente... llamada ruta de la seda, el plan de infraestructura. Quiero decir, repito, no cambiar una subordinación, una dependencia por otra, sino al revés, evaluar todas las opciones Obvio. y hacer en política exterior Total. lo que más le conviene al país
asociándose con el que más le conviene y siempre respetando la libre determinación de los pueblos, la soberanía nacional. Y en ese sentido yo creo que... Ahora hay que concientizar mucho también a la población. Pero son muchas cosas. Sí, son y muchas hay que cosas concientizar mucho a la población. Esto, lo del fondo, deuda impagable, con el sufrimiento que va a ser en los próximos meses más sobre la gente, hay que concientizar mucho a la gente. Pero también. esto se descarga hoy sobre el propio Milei. Sobre el propio Milei, porque ahora viene una misión del fondo, hay unas metas, hay una meta que ya está incumplida y la prorrogaron, que es la meta de reserva, que Milei firmó y que dijo Milei, textual, búsquenlo, que íbamos a estar, creo que el mes pasado, 50.000 millones de dólares. ¿De reserva? De reserva. Claro. Eso no pasó y entonces salió a colocar deuda a tasas siderales, que repito, porque dicen que no hay plata, pero si vos colocas deuda, 2.000 palos, 3.000 palos, en mercados externos, a tasas muy grandes, muy altas, además con un seguro de cambio, con el dólar futuro, que es una forma de asegurarte que te vas a poder ir a determinado dólar con rentabilidades altísimas, están generando un negocio. Y yo pregunto, ¿quién lo paga? Te voy a decir que lo paga la provincia de Buenos Aires. Claro. Porque la provincia de Buenos Aires, junto con las demás provincias, son las que generan la riqueza en la Argentina, son las que generan la producción, son las que generan la recaudación impositiva. Nosotros somos el 50% del producto industrial, nosotros somos casi el 40% de la población, de la producción en general, del PBI. Es decir, que nosotros aportamos recursos de cada 100 pesos o 100 millones de pesos que recauda el gobierno nacional, 40 se produjeron en la provincia de Buenos Aires. 40. ¿Y cuánto vuelve de eso a la provincia de Buenos Aires? ¿Cuánto vuelve? 7. 7. Entonces, lo que plantea Milei de las provincias, la presión impositiva, cualquiera de esas cosas, está enmascarando una exacción, una extracción de recursos hacia el gobierno nacional con los objetivos del gobierno nacional. ¿Qué pasó con el proyecto finalmente que se jactó Milei, que te lo sacó a vos para llevárselo a Río Negro? ¿Se está haciendo o se perdió? Mira, si no lo hubiera dicho en ese momento, te diría, mira, es una sorpresa gravísima. Queda lo de gravísimo, no lo de sorpresa. Se iba a construir una planta en Bahía Blanca. Eso. La veníamos armando hace 10 años prácticamente. Habían reservado el terreno en el puerto de Bahía Blanca. Bahía Blanca es el polo petroquímico más importante de la Argentina. Tiene un puerto. Estaba todo listo y Milei un día dice por la tele que, bueno, que como yo no había firmado el RIGI, ¿cuántos proyectos de RIGI hay funcionando? Ninguno. Y creo que, no sé, creo que firmados 2 o 3. De IPF. 2 o 3 de IPF. Claro, y además son públicos finalmente y son... buena parte, por eso no quiero exagerar. Sí quiero decir que planteamos en ese momento, ojalá la planta se haga en algún lado porque es importante para la Argentina. Sosteníamos que la mejor ubicación era Bahía Blanca, como se había planteado, pero no era una disputa, una crítica. Hoy estuve con el gobernador de Río Negro o Punta Colorada. No era ese el problema. El problema es que una planta en tierra genera muchísimos puestos de trabajo, genera una instalación permanente. Y otra cosa distinta es traer un barco que licúe el gas para poder exportarlo. Claro. Que eso es un caño que viene de los gasoductos, que entra y que ahí en una boya, en una monoboya, para un barco y el barco ese se va, viene, es un barco factoría que hace Bueno, eso. pero se lo sacó a la provincia de Buenos Aires por una cuestión ideológica, nada más. Mira, los motivos me parece que son varios. Uno central es que me parece que la inversión que venía de la mano de Petronas, que es una de las empresas más importantes de exportación de gas licuado, venía de la mano de la Malaya, de la empresa Malaya pública. Sí. Bueno, ellos querían elegir el socio, y Petronas terminó yéndose, incluso vendiendo las áreas que tienen acá, donde estaba trabajando desde la época de recuperación de YPF. Claro. Dicho sea de paso, si no se hubiera recuperado YPF, hoy no habría vaca muerta. Porque ese era el problema con los españoles. Entonces esta gente que es amante del libre mercado, amante de la mano invisible, anarcocapitalista, no sé qué cosa, hoy lo que dice que está bárbaro y que anda muy bien es YPF estatal, recuperada en 2012 por Cristina en aquel momento. Entonces, bueno, toda esa historia... Y el gasoducto que se lo dejaron servido, hecho por el último gobierno. Pero estaba en un proceso de vaciamiento YPF, como estaba Aerolínea, y ahora dicen, vamos a resolver el país. ¿Cómo? Privatizando todo. No, muchachos, ya probamos.
Ya aprobamos privatizar todo, nos quedamos sin ferrocarril, sin línea de bandera, finalmente sin vuelo, AISA, con tarifas, nos quedamos sin sin agua, cloaca y sin agua potable. nos quedamos sin nada. Vuelven Entonces, ese esquema de los 90. Esa es la novedad, eso es, y además, Milei, los 3 ministros más importantes del gobierno de Milei son ministros que fueron de Macri. Son Sturzenegger, Caputo, Patricia Bullrich y Toto Caputo. Claro. Fueron 3 ministros de Macri que fracasaron con Macri. O sea que estamos ante lo nuevo. Es una estafa electoral de una dimensión. Así como la motosierra era para la casta, y terminó siendo para el jubilado, para la maestra, para el médico, para el Garrahan, para el CONICET, para la ciencia, para la universidad, para el comerciante, para el kiosquero, para el pequeño productor rural, para el industrial, para el empresario, fue para todo menos para la casta. Menos para la casta, que son los ricos, los sectores más concentrados, que son los que lo aplauden a Milei todos los días porque tienen ganancias Me enormes. quedan 2 preguntas, Axel, con Cristina. Una, ¿dónde la imaginás? Toto, abrí el juego, por favor. No, Breve. no centralices. ¿Dónde la imaginás, ahora que no va a ser candidata, qué rol imaginás que va a tener? Y la otra, aprovecho las dos, por ahí lo piso Ariel, pero la semana pasada te hicieron la pregunta, indultos, si sos presidente y demás, se generó toda una especie de polémica. Primero, ¿qué rol tenés y si tenés definido la cuestión eventual de un indulto? Mirá, punto 1, Cristina va a ocupar el lugar que considere más adecuado para ocupar. Lo que pasa es que su vigencia quedó demostradísima en estos días, en una plaza rebosante, así que bueno, ahí estuvimos también con el MDF acompañando buena parte de la dirigencia, así que bueno, ella decidirá qué papel va a cumplir, no soy yo quien para decirlo. Y después sobre lo segundo, mirá, a mí me parece que hay 2 puntos centrales, más allá de la futurología, porque esa pregunta encierra un montón de cuestiones que me parece que dan para charlarlo un tiempo. Nosotros creo que estamos tratando de construir una alternativa, una fuerza política que pueda entusiasmar, que pueda convocar. Bueno, en eso estamos y no somos los únicos del MDF, con diferencias. Pero bueno, diferencia y debate, algunos lo confunden con ruptura y otros, diferencia o debate, lo confunden con traición. No hay ni una cosa ni la otra, me parece que hay espacio para seguir convocando a sectores, incluso que se alejaron muchísimo más, así que estamos en eso. Con respecto a esto hay 2 cuestiones. Una, que Cristina es inocente y hoy está condenada. Y el segundo punto es que esto es parte de un poder judicial que actúa como un partido. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Eso es lo que hay que rever y eso es lo que hay que discutir y eso es lo que hay que plantear. Porque ha pasado que leyes, decisiones, decretos, después del Poder Judicial toma una determinación de inconstitucionalidad. Por eso es un tema que tiene cierta complejidad. Ahora, ¿parte de qué punto? Que es injusto, que Cristina es inocente y que fue condenada sin pruebas por el partido judicial, con jueces que, como sabemos, han sido nombrados por determinados sectores y con determinados vínculos con el poder económico. Entonces, esa es la situación que tenemos. Después, ¿cómo la vamos a resolver? Yo voy a decir cómo la tenemos que resolver. Ganándole a Milei, así la tenemos que resolver. Y gobernando de una forma absolutamente distinta, que sea democrática, que respete realmente el papel que tiene que desempeñar el Poder Judicial, que respete, por supuesto, los derechos de la gente, que considere como objetivos centrales de una política de gobierno la producción y el trabajo, que se cuide la soberanía. Es una batería tan grande de cosas, pero es el espejo invertido, como vos decís, Gato, de lo que estamos viviendo hoy. Total. Esta ultraderecha nos permite ver cómo se gobierna cuando es de manera concentrada y además en contrario a incluso elementos históricos y culturales que estaban y están tremendamente arraigados. Yo no creo que hayan cambiado. Hay buena parte de la sociedad que mira lo de Milei, que le ha dado a Milei la posibilidad de gobernar, pero que mira lo de Milei con bastante espanto, en muchísimos aspectos. Y ahora tal vez le da un crédito, le da un espacio. Y yo creo que también esas son las discusiones que después de una derrota como la que tuvimos, donde hemos perdido la mayoría de las provincias, y bueno, requieren una discusión. No tiene nada de malo plantear que hay que hacer una discusión y que hay que plantear una forma de nuevo convencer, de nuevo representar, de nuevo buscar y convocar a sectores que, bueno, que electoralmente no nos acompañaron y que tal vez han perdido de alguna manera una mirada positiva. Bueno, hay que hacer ese trabajo. No es evitable, hay que hacerlo. Nosotros, por eso, ese es el planteo.
¿Tienen alguna expectativa de que la Corte Suprema resuelva lo que ustedes plantearon en cuanto a los recursos que se quedó el gobierno nacional? Mira, hubo algunas señales con algunas provincias donde el tema cajas lo empezó a estudiar. Hubo incluso lo de la Ciudad de Buenos Aires, donde... Medió, digamos. Sí, obligó al gobierno nacional a reconocerle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de la historia de ese reclamo, son reclamos de provincias, o en el caso del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Corte Suprema por una cuestión que es una atribución de la Corte Suprema, que es dirimir los conflictos entre nación y provincia. Ahora, es inexplicable que siendo tantos los problemas y tantas las provincias que los están planteando, que con algunas cosas resuelva rápidamente y haga los mandados, y en otra deje pasar cuestiones que hoy hacen a la salud, porque, repito, ¿de qué estamos hablando hoy? De que nosotros le damos de comer en las escuelas de la provincia de Buenos Aires a 2,5 millones de pibes todos los días. Son 5,2 millones de pibes que van al servicio alimentario escolar. Pero además se llevan un módulo alimentario 2 millones de familias, 2.069.000 familias. Eso lo paga la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa si eso no estuviera? ¿Qué pasa si le aplicamos motosierra a las políticas alimentarias del gobierno provincial y de los municipios? ¿Qué pasa si cuando cortan los remedios oncológicos la provincia aumenta el vademecum? ¿Qué pasa si cortamos todos los remedios oncológicos? ¿Qué pasa si no ayudamos a la población que es discapacitada siguiendo la motosierra? Porque a mí me pasa cotidianamente. El otro día estábamos en Villegas, ¿no? Y alguien dice, bueno, acá hay que terminar esa ruta. Y yo le pregunté, ¿y vos a quién votaste? ¿Y vos a quién votaste? A Milei. No, ya estoy arrepentido. Está bien, pero digo, ¿escuchaste cuando dijo obra pública cero, motosierra? Hay un vínculo entre que no esté la... ¿Y qué te respondió? ¿Qué te respondió? Porque es interesante. En este mano a mano. No, bueno, no fue ni un focus group. Yo te digo. No, pero vos tenés este mano a mano. Yo soy gobernador, no sé. Sí. Pero vos tenés este mano a mano con la gente. Obvio. No, él dijo, estoy arrepentido, qué sé yo, pero puede habérmelo dicho. Yo no lo sé. Lo que digo es que hoy están sufriendo las consecuencias de la motosierra de Milei sectores prácticamente de todo tipo y transversales a la sociedad y a los diferentes niveles adquisitivos. Sí. Vos tenés que... hemos tenido reuniones con empresarios de empresas grandes, medianas y chicas. Nuestra provincia tiene el 52% de la industria nacional. Por supuesto. O sea que no, ahí están demostrando, Axel, que un modelo alternativo, el de la provincia... Mirá, la cuenta DNI... Bueno, te agradece mucha gente. El crédito... Cuenta DNI, los mercados populares. El crédito del Banco Provincia. Vos fíjate, porque ahora están privatizar la banca pública. Convertir al Banco Nación en sociedad anónima, privatizar la banca pública. Ya se intentó. Exacto. Y la banca pública tiene un papel que es que como no tiene que perseguir la ganancia, como no tiene un dueño privado que pide y que después tiene riqueza, qué sé yo, sino que el dueño del Banco de la Provincia es el pueblo de la provincia. Con lo cual, la diferencia que puede hacer el Banco Provincia vuelve en forma de crédito a las pymes. Bueno, ahí hay otro crédito ejemplo. Al campo, crédito al pequeño productor agropecuario, crédito... a los inundados por las catástrofes, que el gobierno nacional, nada, cero auxilio, ¿no? Sí, digo, acá está el contramodelo que la gente tiene que ver, que es viable, ¿no? Mirá, ¿dormís bien? Pobre, yo digo, entre el ministro de Economía y vos, porque debe ser una cosa... Pobre la sociedad que está pasando esto. Yo creo que cada uno en su lugar, cada uno con su responsabilidad, nos toca... no te voy a... Te digo, en lo personal hay un laburo tremendo para cualquiera que tiene una responsabilidad de gobierno. Con este problema adicional, lo hablábamos hoy con los gobernadores, el gobierno nacional deja de mantener las rutas nacionales. ¿Qué es lo que genera eso? Bueno, un estado de la ruta muy malo, pero también la seguridad vial, también obras paradas, máquinas al costado de la ruta. Bueno, un desastre, una calamidad terrible. Ahora, cuando alguien transita por esa ruta, ¿sabe quién es el responsable? ¿Sabe que es Milei que paró la obra? Y en ese sentido creo que hay que hacer un esfuerzo. Total. Creo que esto pasa
de abajo para arriba, Sí, sí, sí. que hay que hacer, hay que convocar a la militancia, hay que esclarecer, hay que explicar, hay que debatir, hay que discutir y hay que ir construyendo una alternativa. Obviamente, esta es una elección intermedia, te decía recién, pero hay que ir construyendo Total. una alternativa Sí, sí. de cara a la próxima elección presidencial, indudablemente. Eso, yo hoy no soy candidato, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una fuerza política que pueda explicar, que pueda incluso buscar, explorar, analizar, debatir, discutir. Nosotros hemos hecho un plenario, pero hay otras fuerzas políticas, no es especial, que están también discutiendo Total. propuestas. Bueno, hay que ponerse en movimiento. Hay que Totalmente. ponerse en movimiento. Y la gente está en la calle y los acompaña, que eso es importante, ¿eh? Y hay que representar. Bueno, pero sin descanso, tenemos esa Sin responsabilidad. descanso. Los que tenemos esa responsabilidad, porque además te lo piden. Vos vas ahí, Sí, sí. está bien que gobierna Milei, pero la gente necesita hoy un montón de cosas Total. y necesita más Estado. Mejor Estado, sí, por supuesto, pero más Estado. Yo voy y me piden una escuela más. Nosotros hemos hecho 1000 escuelas aproximadamente, entre los edificios nuevos, entre los que tuvimos que reinaugurar y las aulas equivalentes a edificios nuevos, casi 1000 escuelas. Faltan todavía, faltan centros de salud. Hemos distribuido 358 ambulancias de alta complejidad, faltan más ambulancias, falta más presencia. Y sobre todo a medida que el gobierno nacional Se retira. se retira. Ahí está. Deserta. Total. Deserta de sus responsabilidades. Exacto. Axel, gracias, ¿eh? Un gustazo, la verdad que ha sido completísimo y muy clarificador, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Gracias, un gustazo. Cuídate. Mucha fuerza, ¿eh? Vamos.